español. En el español existen tres formas no personales del verbo: el infinitivo, el gerundio y el participio. Y reciben este nombre porque carecen de los morfemas de persona y de número que son característicos de la formación de los verbos. Tienen además un contenido temporal y modal, pero no marcado dentro de su morfología. En este sentido, es bien distinto lo que ocurre con el infinitivo que lo que ocurre, por ejemplo, con el gerundio del participio, y los vamos a ir viendo poco a poco. En el infinitivo, por ejemplo, en el caso del verbo vivir, lo que se expresa es la carga semántica del verbo sin marcar ninguno de sus accidentes. En el caso del gerundio, viviendo, expresa es la duración de la acción que nombra el verbo. Esto es importante porque en el caso de las formas no personales del verbo griego, vamos a ver que algunas de estas características se conjugan en las mismas formas. Por ejemplo, en el participio, las características que corresponden al gerundio y las que corresponden, por supuesto, al propio participio. En el tercer caso, para el verbo español, el participio vivido expresa el tiempo pasado y el aspecto perfectivo de la acción. Si bien en español hay algunos participios presentes que sobreviven heredados del latín, como estudiante, caminante y cantante, ya no tienen características de participio, es decir, no tienen características verbales, por ejemplo, y solamente se comportan como sustantivos, por ello no las incluimos acá. Y por eso que restringimos el caso del participio en el español a aquellas formas verbales que expresan el tiempo pasado y el aspecto perfectivo. Es decir, las formas no personales del verbo son, como la esfinge que vemos en la figura, formas híbridas que comparten con dos categorías gramaticales algunos de sus rasgos. Vamos a ver cuáles pueden ser las funciones de esas formas no personales. El infinitivo, que hemos visto varias veces, funciona como un sustantivo. Por ejemplo, en la oración, caminar es bueno para la salud. En ese caso, caminar cumple las funciones de un sustantivo, que es en este caso el núcleo del sintagma del sujeto. En el caso, por ejemplo, del gerundio, este funciona más bien como un adverbio. Me ejercito caminando. Nos está contestando a la pregunta ¿cómo ocurre la ejercitación? Y no hay ninguna relación temporal distinta entre la acción que manifiesta el verbo principal y la acción que manifiesta el participio. De hecho, caminando es que se ejercita, es decir, existe estricta simultaneidad entre esas dos acciones. Y en el caso del participio, que funciona como adjetivo, por ejemplo, en la oración, el tiempo caminado fue breve, el participio caminado está haciendo las funciones de determinar cuál fue el tiempo del que me estoy refiriendo, de qué estoy hablando en este caso, y especificarlo un poco más. De nuevo, como decíamos en la diapositiva anterior, hay una hibridez de funciones que ocurren con estas formas no personales. Esas formas no personales también tienen una característica o una función verbal, y esto hace que se ubiquen en el núcleo del predicado como complemento de oraciones subordinadas o en formas perifrásticas. Por ejemplo, es tiempo de pensar, él resuelve pensando el acertijo y te vi pensando. En estos tres casos, las dos formas que estoy empleando, la del infinitivo y la del gerundio, cumplen la función de ser un verbo que complementa otro de los que está como conjugado en forma principal en la oración. El verbo principal de la primera oración es, y ahora nos está diciendo qué es lo que es, qué es lo que está ocurriendo en este momento. En la segunda oración, el verbo central es resuelve.
Y ahora nos está diciendo cómo se resuelve el acertijo. Como veíamos en la diapositiva anterior, el gerundio está indicando un adverbio que me dice cómo resulta la acción. Y en el segundo caso, en el tercer caso, estamos viendo también qué era lo que estaba haciendo el sujeto cuando se lo vio. Por el contrario, las formas no personales del verbo griego funcionan de maneras distintas. Vamos a ver. El infinitivo se distingue del verbo en español porque suele expresar accidentes exclusivamente verbales como el aspecto y con algunas limitaciones porque también expresa voz, modo y tiempo, pero no número ni persona. En el infinitivo en español no hay ningún tipo de marca de voz ni de tiempo, por ejemplo. En el participio, su énfasis está puesto en el aspecto de lo que se está realizando y se sirve también de la voz y del tiempo para matizar esa relación con el verbo principal. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el gerundio español, el participio griego, que en algunas ocasiones se traduce como gerundio porque hay simultaneidad de las acciones, no siempre indica esa simultaneidad. En esos casos, entonces, debe traducirse con anterioridad o posterioridad de la acción que expresa el participio. Además, comparte, como se ha dicho, accidentes con el adjetivo y el participio griego va a tener número, caso y género. Lo que no tienen es marca de persona, como decíamos al principio. El adjetivo verbal, por otro lado, es en algún sentido un participio que se forma a partir de temas temporales o aspectuales de los verbos griegos, pero que a diferencia de los participios ya no tienen características verbales y solo funcionan como adjetivos. Los incluimos en esta categoría porque su origen es un verbo, pero ya no tienen la naturaleza híbrida que caracterizaba a las otras formas personales. Vamos a ver su morfología. Ya hemos estudiado, por ejemplo, que el participio de la voz activa del presente del verbo lío, lion, genitivo liontos, es declinado por la tercera declinación por el grupo nitao. Por el contrario, el participio femenino lysa, lieses, que es de la primera declinación, funciona como los temas de alfa mixta. Y el participio del neutro lion, liontos, también como los grupos nitau, pero para neutros. Fijémonos que los participios pasivos y los participios medios del presente en este caso comparten formas como ya hemos visto en otros casos. Y en este caso, el masculino y el neutro van por la segunda declinación y el femenino por la primera, pero de alfa alargada. El participio OG, metoges, su nombre en griego, participa de la naturaleza del griego y de la del adjetivo. Como verbo, ya decíamos, expresa adjetivamente la misma idea del verbo y conserva algunas de sus funciones. Por ejemplo, puede llevar objeto directo. ¿Cuáles son unas posibles traducciones de ese participio en griego? El gerundio en español, ando, endo. Recordemos que solo cuando se indica simultaneidad de las acciones, el participio propiamente dicho en español, es decir, aquel que expresa voz pasiva y sentido perfectivo de las acciones con el sufijo ado, ido, y algunas veces oraciones de relativos en las que se califica el sustantivo al cual se refiere, es decir, cuando está funcionando como un adjetivo o con algún valor circunstancial. El participio del presente activo, que ya vimos, se enuncia como los adjetivos de tres terminaciones. Primero el masculino, segundo el femenino, tercero el neutro. Ya vimos que el femenino se declina como los temas de alfa impura de la primera declinación y el masculino y el neutro con los temas nitao de la tercera.
Este es el modelo para todos los verbos temáticos, es decir, aquellos que terminan en consonante, y o iota, en el presente, por ejemplo, de lego, cuyos participios serán legon, legusa, legon, y de ticto, cuyos participios serán ticton, tictusa, ticton. El participio del presente medio pasivo ya vimos también que tiene como desinencias menos, mene, menon, que se adhieren al tema con la vocal temática omicron, como hemos visto en otras formas verbales. En este caso, el participio también tiene tres enunciaciones, la del masculino, la del femenino y la del neutro. Los verbos contractos, es decir, los que funcionan como temáticos en el presente, pues aplican las construcciones según las reglas fonéticas que hemos estudiado en otras ocasiones.